Buenos días, queridos hermanos, Dios les bendiga. Para nosotros es un gozo podernos reunir por este medio, poderle llevar la palabra del Señor a cada uno de ustedes. Así que yo los saludo en este día, a cada hermano, a cada persona que está conectada y que quiere escuchar este mensaje en este día. Yo pido hoy en el nombre del Señor Jesús que esta palabra toque nuestro corazón, nuestra vida, nuestro espíritu. Amén. Entonces vamos a disponer nuestro corazón en esta mañana y como hemos venido trabajando durante este año, atesorando palabras de vida eterna, que son las palabras que el Señor Jesús habló a sus discípulos y que hoy nos las está hablando a nosotros, para que nosotros la hablemos, la compartamos a la iglesia también del Señor y podamos ser edificados, formados como esa iglesia firme, esa iglesia que obedece, esa iglesia que camina en el amor del Señor. Así que vamos a atesorar hoy esta palabra de Mateo 8, 28 al 34. Es el tema en este día y son los versículos que vamos a estar leyendo. Pero para dar inicio a este tema en este día, vamos a leer solamente el versículo 32. Así que vayamos a nuestras Biblias, busquemos allí Mateo 8, el capítulo 8, versículo 32, y vamos a leerlo en el nombre del Señor Jesús. Dice la palabra del Señor. Él les dijo: id, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí que todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Así que nosotros vamos a dar inicio a nuestra palabra en este día. Pero antes de nosotros iniciar con la palabra, vamos a orar y darle gracias al Señor. Es tiempo de orar y colocar este tiempo de la palabra delante del Señor. Así que disponga su corazón, cierre sus ojitos y vamos a orar. Padre del cielo, nos presentamos hoy en este día delante de tu presencia, Señor. Reconociendo, Señor, que tu palabra tiene un propósito cada día en nuestra vida, Señor. Por eso nos reunimos, Señor, primero para adorar y exaltar tu nombre. Segundo, para escuchar tu voz, Señor. Porque cada palabra que sale de tu boca, Señor, tiene un poder, una unción, tiene un propósito en cada uno de nosotros, Señor. Y hoy nosotros, Señor, queremos escuchar esa palabra tan contundente, Señor, que tú tienes, Señor, en este día para nosotros, Señor. Pedimos en el nombre del Señor Jesús y a través del Espíritu Santo que Él fluya en cada uno de nosotros, Señor. Que sus palabras entren como espada de doble filo a cada uno de nosotros, Señor. Y que nos muestre, Señor, que tenemos, Señor, que confiar, que esperar en ti, reconocer que tú eres todo Dios todopoderoso, Señor, que no tenemos otro Dios, que el único que adoramos es a Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, a quien nosotros adoramos y exaltamos todos los días de nuestra vida. Alabado sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y coloco este tiempo delante de tu presencia y pido la dirección de tu Santo Espíritu en mi vida, Señor. Yo reconozco que solo no puedo, necesito de tu presencia en mi vida. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, como ya aparece ahí el texto que vamos a estar leyendo, entonces, para dar comienzo a nuestra introducción en esta mañana, leamos todo el texto de Mateo 8, versículo 28 al versículo 34. Y dice la palabra del Señor: cuando llegó a la otra orilla, o sea, Jesús, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Señor, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera,
permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron al hato de cerdos. Y he aquí que todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado a los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Bueno, de acuerdo a esta palabra que el Señor nos está hablando en esta mañana, nosotros podemos ver una corta palabra que el Señor Jesús dijo. Fue en todo este texto que acabamos de leer, de estos versículos, no salió sin una sola palabra del Señor Jesús. Y fue esa palabra tan contundente, tan poderosa, con tanta autoridad, con tanto poder. Y fue id. Una palabra en la que tenemos que nosotros ponerle mucha atención en este día. Hoy encontramos en este relato de Mateo la única palabra que salió del Señor Jesús, de su boca. Y por eso vamos a estudiarla, porque estamos estudiando todas las palabras que salieron del Señor, de la boca del Señor Jesús. Y fue esa palabra ir, cuando les permite ir a la legión de demonios que estaban en los gadarenos, ir a los cerdos. Esta palabra es una palabra muy contundente. Y nos va a mostrar muchas cosas que nosotros debemos de entenderlas y apropiarnos de esa palabra. Hoy vamos a atesorar esta palabra, es corta, pero con gran autoridad sobre los demonios y lo que significa para nosotros. Esto nos muestra en esta corta palabra que aún los demonios tienen que ir o van o se mueven bajo la autorización, bajo el poder de Dios. Si Dios no les permite, no irían. Pero aquí Dios les está dando permiso a estos demonios que vayan al hato de cerdos. Porque ellos se dieron cuenta que Dios iba a hacer algo con ellos. Y dice, por eso dice ahí, has venido acá antes de tiempo a atormentarnos, Hijo de Dios. Y Él les dice, si nos va a sacar de acá, permítenos ir a ese hato de cerdos. Y la respuesta del Señor Jesús fue, ir. O sea, ellos no pueden hacer nada si Dios no les da permiso. Si nosotros recordamos una palabra en el Antiguo Testamento, hay muchas palabras que nosotros podemos recordar, pero quiero recordarle unas palabras allí cuando el rey Saúl lo atormentaba un espíritu inmundo. Allí en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14 y 15, dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. ¿Por qué vino un espíritu malo a la vida de Saúl? Porque él, recordemos que él desobedeció a Dios, él no cumplió con el pacto de Dios, el compromiso de Dios. Dios le dio orden, pero él no la obedeció, hizo lo contrario. Y así le pasa a todo hijo o a toda persona que ha ido a los pies de Cristo Jesús. Mientras esté bajo la autoridad, bajo el camino, bajo la dirección, unido, pegado a Cristo Jesús, a nuestro Dios, Dios lo va a defender, Dios lo va a guardar. Pero el día en que esa persona se sale de los propósitos de Dios, inmediatamente está haciendo a un lado a Dios. Y por tanto el enemigo tiene autoridad. ¿Para qué? Para tomar su vida y empezarle a hacer la vida de cuadritos. Así pasó con Saúl.
Amén. Así que no nos podemos salir de la presencia de Dios porque inmediatamente estamos dando oportunidad para que el diablo también venga a la vida y empiece a tocar nuestra vida, nuestro ser, nuestro caminar. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Esta palabra debe ser esperanza para todos nosotros como creyentes, porque estamos protegidos por la gracia, la misericordia y el poder de Dios en cada uno de nosotros. Los demonios deben de dejar la posesión cuando el Señor Jesús lo manda. ¿Qué hizo a esos endemoniados? Los dejó, los sacó, les mandó a los cerdos. Aún Él liberó endemoniados, lo hemos visto, lo vamos a ver más adelante en otros pasajes que el Señor Jesús nos habló y echó fuera demonios. Ni siquiera pueden entrar aún en los cerdos si no es por el permiso de Dios. O sea que mucho menos va a entrar en un hijo de Dios, en un seguidor de Dios, si al no ser que Dios les dé permiso. Esta palabra nos trae hoy una fuerte exhortación a nosotros, que hay muchos que prefieren los cerdos como estos gadarenos, que ir a la presencia del bendito Dios y Salvador. Aquí en el versículo 34 dice, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Cualquiera dice, uy, salió a encontrarlo porque supo todo lo que sucedió con esos endemoniados y salió a esperar, a seguirlo. Pero no, vea la actitud de estos gadarenos. Dice, y cuando le vieron, le rogaron, ¿qué? Que se fuera ¿de qué? De sus contornos. Oiga, qué hombres, qué personas, qué humanidad tan difícil. No quiere recibir, no quiere conocer de Dios. ¿A cuántas personas se les ha predicado? Se les habla de la palabra de Dios. Pero estas personas, cuando se les empieza a hablar de Cristo Jesús, salen huyendo. Dicen, no me hablen de eso. Yo ya tengo mi religión. Yo ya tengo mi Dios. Y no quieren escuchar la verdadera palabra que trae libertad, salvación y vida eterna. Que aún trae liberación a nuestras vidas y a nuestra mente, a nuestro corazón. Triste que muchas personas no quieran escuchar la palabra de Dios, prefieren escuchar los demonios, prefieren ir a los cerdos, prefieren ir a los hechiceros, prefieren ir a otras cosas menos escuchar la palabra de Dios. Qué triste con aquellas personas que se les ha hablado la palabra y no quieren recibir de Cristo Jesús, no quieren que Cristo Jesús esté en su corazón, en sus vidas. Muchos desean que se vaya Cristo. No soportan sus palabras que tengan lugar en sus vidas, porque tal vez porque la palabra destruye sus concupiscencias, sus malos pensamientos, sus pecados, los confronta y por eso tal vez no quieren escuchar la palabra de Dios. Hermanos, vamos a definir todo lo que vimos en esta parte de la siguiente manera. El Señor Jesucristo solo pronuncia la palabra id. Donde le dan permiso a la legión de demonios para entrar en los cerdos, dejándonos bien claro por escrito que Satanás y sus huestes no pueden ni siquiera entrar en un cerdo sin el permiso del Señor Jesús. Entonces podemos tener muy claro que el demonio no puede hacer nada si no va con la autorización del Señor. Pero hoy Dios nos está diciendo que tenemos que tener esa confianza, porque si Dios no les da permiso, los demonios no pueden ir a ningún lado, solamente con el permiso del Señor Jesús. Así que nosotros hoy, en esta mañana, vamos a estar viendo 4 puntos
de la autoridad del Señor Jesús sobre Satanás y sus huestes de maldad es nuestra armadura segura. Esos son los 4 puntos que nosotros vamos a estar viendo. La autoridad del Señor Jesús sobre Satanás y sus huestes de maldad es nuestra armadura segura. ¿Lo creen o no lo creen? Amén. Entonces vamos allá, Mateo capítulo 28, versículo 18 y 19. Mateo 28, 18 y 19. Leamos desde el versículo 16, que dice la gran comisión. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí vemos nosotros la autoridad y el poder de Dios. El poder del Señor Jesús, el poder de nuestro amado Dios. Entonces, ¿qué nosotros podemos ver acá? Aquí esto, como les digo, es de la gran comisión. Es cuando el Señor Jesús revistió a sus discípulos y los envió para que ejercieran esa gran comisión en el mundo. Hoy cada uno de nosotros que escuchamos, que tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, somos esos que recibimos la palabra de esos discípulos que salieron por todo el mundo. Y la palabra se ha venido extendiendo por todo el mundo y no dejará de parar hasta que sea anunciado el evangelio de salvación a toda criatura y en todo el mundo. Así que es una palabra de poder. Aquí nos dice la palabra, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así que vemos que Dios tiene toda potestad. ¿En dónde? En el cielo y en la tierra. Y en todo lo que hay, porque Él es el creador y Él es el que sustenta todo. Y por la palabra de Él, todo fue hecho y todo fue creado. Amén. Así que no podemos nosotros dudar de la autoridad, del poder y del señorío del Señor Jesús, nuestro Dios y Todopoderoso. Les quiero hablar acerca de hay una diferencia entre el poder y la autoridad. Un camión, hablemos de los camiones que son grandes, fuertes. Un camión tiene poder y fuerza, pero una fuerza ¿qué? Motriz. Pero un policía tiene ¿qué? Autoridad, porque detrás del policía está la autoridad del gobierno de aquel pueblo o aquella ciudad que lo respalda. Y por tanto el conductor del camión reconoce esa autoridad y obedece a ese policía de tránsito. Eso es lo que nosotros podemos ver. Así Dios tiene toda ¿qué? Autoridad y todo poder. Satanás, vamos a ver ahora cuál es el Satanás. Satanás tiene poder, no podemos negar, tiene poder. Satanás tiene y sus espíritus malvados tienen poder. Pero el Señor Jesucristo tiene todo poder y toda autoridad. O sea que ¿quién está por encima? El Señor Jesús está por encima aún de esos demonios, de todo. Él tiene la autoridad en el cielo y en la tierra y en todo lo que se mueve en este mundo. Todo está bajo la autoridad, bajo el dominio de Dios. Solamente Él permite que las cosas sucedan
por un motivo, tal vez por llamar la atención a la humanidad o a una persona, permite que a veces le lleguen cosas graves, difíciles, porque tal vez en su corazón, en su vida, está desviándose, está haciendo cosas que no deben de ser y necesita ser, ¿qué? Sacudido. Así como Pedro fue sacudido y fue zarandeado, ¿para qué? Para que realmente siguiera a Cristo Jesús como debía ser. Amén. A veces nosotros necesitamos ser zarandeados aún por el enemigo. Nos está diciendo que por esa autoridad podemos hablar en su nombre. Todo hijo de Dios, todo aquel que ha reconocido a Cristo Jesús, todo aquel que se comprometió a seguirle, Él nos ha dado, ¿qué? Autoridad en su nombre. Tenemos autoridad de hablar en el nombre del Señor Jesús a toda potestad de las tinieblas y tienen que obedecer por el respaldo a su pueblo, a su iglesia. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, somos su iglesia y Él nos ha dado autoridad para que nosotros ejerzamos esa autoridad y Él nos respalda porque somos su pueblo, somos sus hijos, somos sus escogidos, somos sus redimidos. Amén. Entonces somos parte de su iglesia y Él va a respaldar su nombre siempre y cuando todo lo que hagamos, lo hagamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Las huestes de maldad reconocen que detrás de nosotros, su iglesia, está la autoridad del mismo Señor Jesús. Así como el conductor del camión, volvemos al conductor del camión, reconoce la autoridad del gobierno detrás de un policía de tránsito. Así las huestes espirituales de maldad, el diablo, Satanás, él reconoce que en la iglesia de Cristo Jesús hay autoridad, ha sido derramada su autoridad a todo creyente, a todo hijo de Dios, a todo aquel que camina delante de la presencia de Dios en santidad y en rectitud. Amén. El Señor Jesús hace aquí la proclamación de su señorío, de su autoridad, como el Señor del cielo y de la tierra, y nos llama a nosotros y aún a los impíos, a los que no conocen de Cristo Jesús, aquellos que no quieren reconocerlo, esos son los impíos, que no quieren saber nada de Él, que su autoridad se extiende aún en el mundo físico y en el mundo espiritual. O sea que vemos todo el poder, la autoridad que tiene nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Él tiene el señorío, la autoridad, el poder en el cielo y en la tierra, y aún se lo ha delegado a su iglesia. Pero para ejercer ese poder tenemos que andar como verdaderos hijos de Dios y caminando, haciendo los propósitos de Él. Amén. ¿Y cuál es ese objetivo? Porque Él está sobre toda autoridad. Dice, todo señorío es la declaración que Él da. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Recuerda que todo lo puso el Padre Celestial bajo los pies del Señor Jesús. Toda autoridad, todo poder se lo dio y todo lo sujetó, lo puso a los pies del Señor Jesús. Poder sobre todas las personas de los movimientos, de todas las pasiones, de todos los principios, para inclinar a cumplir todo objetivo. ¿Y cuál es el objetivo de parte de Dios? Aquí, de acuerdo al texto que estamos viendo, la gran comisión es la evangelización del mundo entero, es el hablar de Cristo Jesús, es la oportunidad que Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús de reconciliarnos, de poder tener una vida eterna, de poder tener una final feliz allí en el cielo el día que Él nos llame a su presencia. Pero mientras tanto, si no lo reconocen, les queda un lugar allí en el infierno,
para todos aquellos que no reconocen a Cristo Jesús. Gloria a Dios y demos gracias a Dios, porque la palabra de Dios un día tocó nuestro corazón y nuestra vida. Hoy decimos que somos hijos de Dios. Hoy podemos decir que tenemos al Redentor, al Hijo de Dios en nuestro corazón, y que por Él vivimos y para Él vivimos, y que tenemos una tarea como iglesia, como pueblo de Dios, de llevar las palabras de salvación, de predicar de Cristo Jesús como nuestro amado y Señor y Salvador, el que pagó el precio de nuestro pecado allí en la cruz de Calvario. Amén. Él es Cristo Jesús. La evangelización del mundo, de todos. Por eso Él dice, todo esto me ha sido a mí dado. Dios Padre se lo dio al Hijo. Pero Él no se quedó con eso. Él lo comparte con su iglesia. Él lo comparte con su pueblo para que vayamos y llevemos las nuevas de salvación a todas aquellas criaturas que no conocen, que no quieren entender, que no quieren recibir la palabra del Señor. Esa es la gran comisión. Por esa orden que el Señor Jesús dio a sus discípulos y hoy nos la está dando a todos nosotros como iglesia para que vayamos. Por eso sí dice, todo lo cual será puesto por mí a vuestras órdenes. O sea, todo lo ha dado para formar, para empoderar a la iglesia, para que lleve el evangelio de salvación a toda criatura que se está perdiendo en este mundo. Y la gran comisión, como dice, por tanto les dice a la iglesia, hoy nos lo dice a todos nosotros que somos iglesia, id, esa palabra tan cortica pero con poder para que vayamos y llevemos el evangelio de salvación, id y predicadle a los suyos, aquellos que no conocen, aquellos que no quieren recibir, pero nuestra tarea es esa, anunciar a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Amén. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Ir, dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nos da la instrucción cómo debemos de hacerlo a todas las naciones. No es que se va para la India, para la China, no. Usted tiene una nación, su familia, sus amigos, sus conocidos, los de su pueblo, los de su región. Esa es una nación que hay que irles y compartirle la palabra del Señor para que ellos reconozcan a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Y hacer lo que tenemos que hacer, que es discipularles, enseñarles el evangelio de Cristo Jesús, enseñarles, bautizándolos, dice, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer y decirles que Dios va a estar con nosotros. Si recibe, si anda con Cristo Jesús, Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Qué más queremos, hermanos? Busquemos la presencia de Dios, recibamos esas palabras de salvación que traen vida a cada uno de nosotros. Si estábamos muertos como tal vez estábamos nosotros en un tiempo, pero gracias a la palabra, gracias a la evangelización, gracias a otros que nos compartieron la palabra de Dios, hoy nosotros podemos decir que tenemos salvación y vida eterna, que tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, en nuestra vida, y que por eso tenemos esa ansiedad, ese deseo de que nuestra familia también sea salva, que nuestra familia también conozca de Cristo Jesús, que no se vaya a ir al infierno, que no se vaya a condenar, sino que pueda adorar y exaltar el nombre de Cristo Jesús como nuestro Salvador. Amén. Así que es una corta palabra. Ir es una palabra para toda la iglesia, para todo aquel creyente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar sentados en la iglesia recibiendo palabra, engordándonos solamente con la palabra, o vamos a salir a llevar la palabra de salvación? Entonces vamos nosotros a definir este pasaje de la siguiente manera: la autoridad del Señor Jesús sobre Satanás y sus huestes de maldad es nuestra armadura. Entonces podemos nosotros definir: el Señor Jesús tiene el poder, la autoridad en el cielo y en la tierra. Y Él pone al servicio de su iglesia ese poder y esa autoridad para poder hacer la gran comisión sin temor a oposición de Satanás.
Nosotros con la autoridad de Cristo Jesús, que ha sido delegada a su iglesia, a todos aquellos que caminamos como hijos de Dios, esa autoridad, el diablo no se va a oponer con nosotros. Amén. Cumpliremos el propósito en cada uno de nosotros. Amén. Vamos a ver nuestro segundo punto. La autoridad del Señor Jesús sobre Satanás y sus huestes de maldad es nuestra armadura segura. El libro de Lucas, capítulo 10, versículo 17. Vayamos a Lucas 10, 17. Aquí es el regreso de los 70. Dice la palabra: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de ahollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Amén. Entonces vemos acá el regreso de los 70. Y ahí en el capítulo 10 dice que la misión de los 70, o sea que habían sido enviados y ellos volvieron a dar el reporte de lo que había sucedido en esa comisión de los 70. Dice que ahí el Señor ellos le están contando todos los sucesos, todo lo que sucedió allí mientras ellos estaban haciendo esa gran comisión. Y les dicen, y esos llegaron todos conmovidos o emocionados, que dice: aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Se dieron cuenta que los demonios se sujetaban en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y les dijo ahí también: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. O sea, estaba el Señor mostrándoles también lo que Él estaba viendo. Pero vamos a compartir algo más acerca de esto. He aquí dice la palabra: he aquí os doy potestad, les dijo a los 70. Hoy no lo está diciendo ¿a quién? A nosotros como iglesia. Cada uno de los que estamos al frente de esta pantalla y que estamos recibiendo el mensaje en este día y que creemos en Cristo Jesús, somos parte de la iglesia actual. Y esa palabra también es para nosotros, para la iglesia universal, todos los que creemos en Cristo Jesús. Nos da potestad. La potestad para seguir significa tanta virtud como autoridad o derecho. Ahí en el versículo 19 dice: he aquí os doy potestad de ahollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo, y nada os hará daño. Eso nos habla acá de ¿qué? De pisotear. Eso nos da acá de ahollar serpientes y escorpiones. Pero todo es ¿por qué? Por la virtud, por el poder, la autoridad, el derecho que Dios nos ha dado para ejercer esa autoridad aún en los espíritus inmundos. He aquí os doy potestad de ahollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada que os hará daño. Entonces, pisotear al enemigo, tenemos esa autoridad en el nombre de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Él nos capacitó, como también nos dio autoridad nos autorizó para cumplir la misión descrita también en el libro de Lucas, allí 10:9. Y dice: sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. O sea, Dios también nos dio ¿qué? Autoridad para sanar aún a los enfermos.
Pero recordemos que no es por lo que nosotros hagamos, es por el nombre de Jesucristo. El nombre del Señor Jesucristo es el que hace la obra, no es nosotros. Nosotros tan solo somos instrumentos en las manos de Dios, de ir y orar por los enfermos, por aquellos que necesitan una oración para que su salud se mejore, para que los enemigos, el diablo los deje. Eso, nosotros somos instrumentos, pero no es por lo que nosotros hagamos, es por la autoridad en que vamos, por la autoridad delegada a cada uno de nosotros, y en el nombre del Señor Jesús, los enfermos serán sanos y el diablo también tendrá que huir. Podemos ejercer la autoridad con tranquilidad y estamos cumpliendo la misión descrita acá, anunciando el reino de Dios. Dios nos dice que tenemos autoridad del Señor para hacer. No, Él no nos dice que Él nos dio autoridad para hacer tal vez un show o algo para que nos reconozcan. No, Él no nos dio autoridad para hacer esa clase de shows. Porque hoy en día nosotros vemos shows y la gente, los predicadores les dicen, pasen acá. Y pasan acá y hacen fila y empiezan y dicen abrácesen, y se abrazan y empiezan a orar por uno desde la esquina, empiezan a orar por él y ¡prum!, se va al piso y ya todo el mundo se fue. ¡Ay, qué poder de este hombre! No, es por el poder, la autoridad de Cristo Jesús. Por eso es. Pero Dios no nos da autoridad que nosotros hagamos show. Esa autoridad que Dios nos da es para ejercerla como hijos de Dios, pero no para que nos aplaudan, sino es para levantar el nombre de nuestro Señor Jesús. Así como un policía de tránsito ejerce su autoridad, no solo en el tráfico de la ciudad, pero no puede ir al hospital a ejercer allí su autoridad, porque allí no lo respalda esa autoridad. Así que nosotros como hijos de Dios, en el nombre del Señor Jesús, esto nos significa autoridad para todo creyente. Si nosotros hablamos en el nombre del Señor Jesús, eso significa que autoridad. Y siempre debemos de hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Todo lo que hagamos, hagámoslo en el nombre del Señor Jesús, y Dios nos va a respaldar. Nos habla ahí el pasaje en el versículo 17, la mitad, parte B, dice, aún los demonios en el 18, perdón, y les dice el Señor Jesús, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Aquí la visión que el Señor, esta visión significa que el Señor Jesús veía caer del cielo. Dice, quiere decir que el Señor Jesús vio en su ministerio la derrota presente y definitiva de Satanás. Eso es lo que quiere decir, que él veía que Satanás caía del cielo como un rayo. Él veía, ya en su espíritu veía eso, la derrota presente, definitiva de Satanás. ¿Iba a ser dónde? En la cruz del Calvario. Nos habla de serpientes y escorpiones. Eran símbolos de los enemigos espirituales y de los poderes demoníacos sobre los que el Señor Jesús había dado autoridad de sus seguidores para cumplir esa asignación. O sea, toda autoridad nos ha sido dada, aún sobre serpientes y escorpiones. Nos la ha dado a su iglesia, a su pueblo. Amén. Podemos decir en este pasaje que el Señor Jesús nos capacitó o nos autorizó para cumplir la misión de anunciar el reino de Dios. Y mientras estemos ejerciendo la misión en el nombre del Señor Jesús, tendremos el respaldo de su autoridad sobre las fuerzas del mal. Si usted va en otro nombre, olvídese,
no va a tener ningún respaldo de parte de Dios. Pero si usted va en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, reconozca y se va a dar cuenta que Dios lo respalda en todo lo que usted haga en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a ver nuestro tercer punto en esta mañana. Efesios capítulo 1, versículo 20 al 22. Dice: la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. ¿Qué nos está hablando esta palabra aquí en estos versículos? En estos versículos nos declara que el Señor Jesús está mucho más alto que todo principado y autoridad y poder y señorío. Mucho más alto. Tiene poder sobre todo principado, autoridad y poder y señorío. Eso es el poder de nuestro amado Dios. El Señor Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores. Por cuanto más alto el honor de Él, tanto mayor que es el de su pueblo. Si Él es Dios todopoderoso, Rey de reyes, Señor de señores, tiene autoridad, tiene todo poder, tiene todo señorío, así es su pueblo, así es su iglesia, es empoderada por la virtud, por el poder que Él delega a su iglesia. Así que, hermanos, ¿cómo no caminar con Dios si Dios nos da autoridad? Dios nos da potestad, autoridad en muchas cosas para que nosotros las ejerzamos todo en el nombre del Señor Jesús. Todos aquellos que somos sus miembros unánime, unidos a Él. Porque Él es la cabeza de la iglesia, dice, y todo nombre que se nombra sobre todo este siglo y aún en el venidero. O sea, Dios tiene el poder desde la antigüedad hasta el final. Por toda la eternidad. Dios es eterno por toda la eternidad. El Padre sometió todas las cosas debajo de los pies del Señor Jesucristo. Lo hablé en el punto en un punto anterior. Y lo puso por cabeza a la iglesia. Es decir, para provecho de la iglesia. Todo lo sujetó, todo lo puso a los pies del Señor Jesús para darnos poder, autoridad, aún a toda la iglesia. Nos habla acá del término cabeza. Cabeza. El término cabeza da a entender no solo de su dominio sobre nosotros, sino nuestra unión con Él. Al verle nosotros a la diestra de Dios, nosotros también nos vamos a ver en el cielo con Él, porque somos su iglesia, somos su pueblo, porque la cabeza y el cuerpo no se pueden separar por nada que intervenga. De otra manera, el cuerpo dejaría de ser cuerpo y la cabeza dejaría de ser cabeza. No podemos separarnos. Si somos su cuerpo, somos su iglesia, Él es la cabeza, nosotros somos su iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Entonces nosotros no podemos andar separados, tenemos que andar en unidad. Él es la cabeza y está sobre nosotros, y nosotros somos su cuerpo, y la cabeza es la que da las instrucciones, la guía, todo, y el cuerpo que obedece. Amén. Cuando sintamos debilidad, y el poder de nuestros enemigos espirituales nos
nos tienen como rodeados, como mal, como que nos sentimos mal, sentimos la presencia de los enemigos que nos rodean. Recordemos, hermanos, que somos el cuerpo de Cristo y que ya Él venció a esos enemigos y Él nos comparte su autoridad. El enemigo no podrá hacerlo nada, porque Él ya lo venció allí en la cruz de Calvario. Hermanos, si usted se siente débil, se siente angustiado, se siente afligido, siente opresión, recuerde que usted es un hijo de Dios, lavado, regenerado por la sangre del Señor Jesús. Y ya esos enemigos no le pueden hacer nada, porque usted está en unidad, en comunión con Cristo Jesús. Por eso esa misma autoridad que Dios puso en cada uno de nosotros, el enemigo no nos va a hacer daño, no nos puede hacer daño. Si usted se separa, eso sí, aténgase a las consecuencias, pero mientras usted esté bajo la cobertura y la obediencia de nuestro amado Dios, Dios lo va a guardar y lo va a proteger. Amén. Así que vemos todo lo que el Señor hizo por amor a nosotros, su iglesia. Podemos nosotros definir este pasaje, este tercer punto, de la siguiente manera. El Señor Jesús está por encima de todo principado y autoridad, pero poder o señorío. Él es la cabeza de la iglesia y comparte su autoridad con el cuerpo. Nosotros, su iglesia, nosotros somos su iglesia, somos su cuerpo y Él comparte toda esa autoridad con nosotros. Así que, hermanos, nosotros tenemos poder, autoridad en el nombre de nuestro Señor Jesús, por ser parte de su iglesia, por ser su cuerpo. Amén. Amén. Vamos a ver nuestro cuarto punto en esta mañana. La autoridad del Señor Jesús sobre Satanás y sus huestes de maldad es nuestra armadura segura. En el libro de Efesios, vayamos ahí a Efesios capítulo 6, versículo 11 en adelante. Leemos hasta el versículo 13, 14 podemos leer. Dice la palabra del Señor, versículo 11 en adelante. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Ahí nosotros vemos que el poder de todo hijo de Dios, del poder de su iglesia, pero para eso Él nos está dando ahí la clave, nos está diciendo qué tenemos nosotros que hacer. Dice, vestidos de la armadura de Dios. Esto nos dice que, nos quiere decir que nosotros como pueblo, como hijos de Dios, nuestra vestimenta, nuestro vestido debe ser buscar la palabra de Dios. Esta palabra nos dice que si no nos ponemos la armadura o el uniforme que el Señor Jesús nos da, estaremos firmes contra las asechanzas del enemigo. O sea, debemos de colocarnos ese uniforme, ese vestuario, ese vestido, para que nosotros podamos estar firmes ante las asechanzas del diablo y todas sus huestes de maldad contra nosotros. Nuestro tema hoy es que el enemigo no puede ir más allá de donde el Señor Jesús le permita. Y si nosotros estamos vestidos, protegidos, cubiertos con su palabra, llenos de la presencia del Espíritu Santo, estamos que revestidos de la palabra.
estamos protegidos, estamos guardados y por tanto el enemigo no nos va a hacer ningún tipo de daños. Nosotros los discípulos debemos colocarnos esa armadura o el vestido dado por el Señor Jesús. ¿Lo queremos o no lo queremos? Debemos de todos los días, ese debe ser una constante diaria, nuestro diario vivir. Leer la palabra, revestirnos del empoderarnos a través del Espíritu Santo de su palabra, cubriéndonos nuestra vida, nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra familia, con ese vestido espiritual que Dios nos da. El vestido dado por el Señor Jesús es el mejor, que es su palabra, y ese nos reviste a nosotros. Y nos poniéndonos bajo la autoridad del Supremo Señor Dios. Para eso, si nosotros nos revestimos de su palabra, del Espíritu Santo, nos llenamos de su palabra todos los días, estamos bajo la autoridad suprema de nuestro amado Dios. Así como el policía de tránsito, otra vez, hoy toqué harto lo del policía de tránsito. Así como el policía de tránsito con su uniforme lo distingue como una persona de autoridad sobre el tráfico. Pero si se quita el vestido o no se coloca el vestido de policía de tránsito, no puede ejercer, no va a tener esa autoridad que lo respalda ese uniforme. Así que nosotros debemos de ¿qué? Colocarnos ese vestido para nosotros poder tener ese vestuario poderoso, ese uniforme que nos protege de las acechanzas del enemigo. Nosotros nos ponemos el uniforme de hijos renacidos de Dios. Todos los que conocemos de Cristo Jesús somos renacidos por el nombre de nuestro Señor Jesús. Toda su iglesia universal, todos somos hijos renacidos por la iglesia pero Él nos dice que nos revistamos de ese vestido, que nos colocamos esa armadura. La armadura, según, es una armadura de protección para la guerra. Y nosotros dice que la palabra que tenemos nuestra lucha es contra espíritus y huestes celestiales de maldad. La parte protectora tiene escudo, yelmo, coraza, calzado, cinturón, el mismo cosollete para cargar ¿qué? La espada. Ese es el vestuario. Le hace todo lo que dice ahí Efesios 6, el 6 del 10 en adelante, la armadura. Y usted se va a empezar a armar todos los días de la palabra de Dios. La arma es arma de agresión, vara de hierro, honda, arco, flecha, lanza, espada. Todo eso es parte del vestuario que Dios nos da para que nosotros podamos ¿qué? Vestirnos todos los días de esa vestimenta que el Señor Jesús. Hermanos, yo los invito que se lean, es desde el capítulo 6 de Efesios hasta el 20, y podemos nosotros ver y vestirnos todos los días. Y es el trabajo de todo creyente, deberíamos de vestirnos todos los días, y ningún enemigo, ningún principado, potestad vendrá sobre nuestra vida a hacernos ningún tipo de mal. Amén. Porque somos su pueblo, somos sus hijos. Esta es la única vestimenta que nos protege y nos da autoridad. Si obedecemos, sí, obedecemos. Satanás no puede ir más allá de donde el Señor Jesús les permita. Nosotros estaremos firmes, es decir, en pie. No seremos derribados por ningún tipo de espíritu inmundo. Amén. Pero debemos de ¿qué? Vestirnos todos los días con su palabra. Amén. ¿Qué podemos nosotros definir de este pasaje? Este cuarto punto lo podemos definir de la siguiente manera. El Señor Jesús nos viste de su autoridad cuando nos protegemos con su presencia y su palabra. Y cuando nos armamos con su palabra y la usamos como espada, lanza, flecha, honda, vara de hierro, según sea necesario. Para eso es la palabra de Dios, para que nosotros ¿qué? Nos protejamos, nos cubramos y también
para que le tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón. Y cuando sea necesaria, tenemos que sacar esa espada, esa onda, esa flecha, que es la palabra de Dios, contra aquellas cosas que vengan contra nosotros. Amén. ¿Lo creemos o no lo creemos? ¿Lo vamos a hacer? ¿Como iglesia lo vamos a hacer? Amén. Así que esa es lo que el Señor nos enseña hoy. Dios nos dio toda autoridad y dio toda potestad. Así que vamos a concluir nosotros en esta mañana, la conclusión de este mensaje en esta mañana. Satanás y sus huestes de maldad no pueden ir más allá de donde el Señor Jesús le permita ir contra nosotros. Primero, porque el Señor Jesús tiene el poder y la autoridad en el cielo y en la tierra. Porque el Señor Jesús tiene todo el poder y la autoridad en el cielo y en la tierra. Punto número 2. Satanás y sus huestes de maldad no pueden ir más allá de donde el Señor Jesús les permita ir contra nosotros. Porque el Señor Jesús nos delegó la autoridad de su nombre. Tercera, Satanás y sus huestes de maldad no pueden ir más allá de donde el Señor Jesús les permita ir contra nosotros, porque Él es la cabeza de la iglesia y toda su autoridad la comparte con su pueblo. La cuarta y última conclusión: Satanás y sus huestes de maldad no pueden ir más allá de donde el Señor Jesús les permita ir contra nosotros. Nos protegemos con su presencia y su palabra cuando nos defendemos con su palabra. Amén. Entonces, esa es la conclusión de este mensaje. Así que vamos a orar y pedirle a Dios que a través de este mensaje nos haya enseñado mucho. Padre, nosotros hoy en el nombre del Señor Jesús damos gracias, Señor, por tu palabra. Y nos hemos dado cuenta, Señor, que con una corta palabra tú estás dando autoridad, poder. Una palabra tan corta, pero con autoridad, con poder. Hoy, Señor, nos hemos dado cuenta que como iglesia, como hijos tuyos, Señor, tú nos has dado autoridad a toda su iglesia, porque tú eres, Señor, nuestra cabeza. Y nosotros queremos usar esa autoridad contra todos aquellos enemigos que se levantan en contra nuestra, Señor. Esos enemigos espirituales, Señor. Y nos ha dado autoridad también para llevar, Señor, tu palabra, para anunciar tu palabra, para llevar el evangelio de salvación a toda criatura, a todos aquellos que no conocen de tu palabra, Señor. Nosotros hoy disponemos nuestro corazón y queremos ser esa iglesia que iremos a llevar su palabra, a anunciar ese evangelio que trae salvación y vida eterna. Amén.